Bienvenido, Jesús, para participar en este tema, porque es una patología un tema muy delicado, muy grave, y pues, dado este tema, pues quise invitar a Jesús para que nos explique muy bien cuál es, en qué se caracteriza este tema, esta patología. ¿Qué tal, Marta? Muchas gracias. Buenos días a tu audiencia, a todos los que nos escuchan, a Sergio que nos ayuda desde controles para que esto sea posible y pueda llegar a sus hogares. Antes que nada y primero que todo, no soy experto en todo este tema de la salud mental, sin embargo lo he estudiado, tengo algo de conocimiento y más allá del conocimiento tengo la experiencia de vida, ¿sí? Por eso me permito compartirles un poquito de qué es la mitomanía, qué pasa con la mitomanía, cómo afecta. ¿De qué manera se come? Porque a veces, mitomanía, ¿y eso a qué será? Para empezar, a aquellos que nos escuchan pregunten, ¿qué es? ¿Qué será? ¿De qué se trata? ¿Qué pasa? Bueno, se trata de mentir compulsivamente, pero se vuelve una adicción, ¿sí? Entonces, no es solo mentir por mentir, es realmente que esto nos da valor como persona, esto nos hace sentir importantes cuando mentimos. No sé si alguien de ustedes conoce a una persona que se inventa cosas, que todo el tiempo dice, ay, acabo de comprar un nuevo carro. Sabemos que no es cierto y ya llega el punto donde, oye, te conozco muy bien, sé que no es cierto. Cuando recién conoces a la persona le vas a creer todo, pero de repente, no sé si les ha pasado también a esa persona que, sí, a mí también me pasó. Sí, sí, fíjate que mi mamá también se cayó de las escaleras. De repente empieza otra persona a platicar. No, hace tiempo secuestraron a mi abuelita. Sí, yo ya sé lo que se siente. También mi abuelita la secuestraron. Digo, fue muy diferente, pero también la secuestraron. O sea, son personas que buscan su valor, que buscan sentir esa atención con base en las mentiras, ¿sí? Exageran, inventan, distorsionan la realidad. Desafortunadamente para ellos, para ellas, este mundo es real. Y yo les decía que viví esta parte, efectivamente. Me tocó a mí vivir todo esto en el pasado, mi querida Marta. ¿Cómo ves? Ay, pues sí es impresionante que tú lo hayas vivido y cómo te hacía sentir eso a ti en tu persona cuando lo viviste. O sea, como víctima de mitomanía, pues, cómo te hacía sentir al inicio y después cómo te fuiste sintiendo, fuiste de los pros a los contras. A ver, platícanos. Para empezar, necesito remontarme a aquellas épocas bonitas y hermosas de los 2000, de los 90 y tantos. Tu servidor nació en el año 1994 y más o menos a la edad de los 6 años, es la primera vez que yo robé. Yo sin saber, toda mi enfermedad surge gracias al robo y a la mentira, ¿ok? Yo tuve una combinación entre cleptomanía y mitomanía. Cleptomanía es la adicción a robar. Entonces yo estaba en esos dos. ¿Por qué? Vivía en una familia en la que la escasez era muy común. Tristemente había muchas carencias, no solamente económicas, sino también afectivas y emocionales. Lo que sí había era mucha formación, por así decirlo, pero una pedagogía violenta, una pedagogía, una forma de enseñanza lastimosa, a través de gritos, regaños y demás. Bueno, crezco en este entorno, dentro de esta familia, y a la edad de 6 años me da por tomar un dulce de una tienda. Recuerdo bien que iba con mi mamá y la señora de la tienda me descubre. Obviamente, pues yo tenía 6 años, era un niño, no era muy consciente. Sin embargo, yo ya me lo había guardado en la bolsa, pues se me hizo muy fácil. Y la señora confronta a mi mamá de una forma muy, muy agresiva. Señora, su hijo está robando. Obviamente mi mamá dice, ay, tranquila, o sea, ahorita lo regresa y ya me dice a mí, no, oye, pues regresa lo que estás tomando, no es tuyo, se tiene que pagar. ¿Qué va a decir la persona? Y la otra persona estaba en forma como muy, muy de ataque, ¿sí? Como muy, muy violenta.
Y le empieza a decir, no, señora, Ya ves. no tiene valores, y le empieza a reclamar a mi mamá. Entonces mi mamá se enoja pues se prende, ¿no? Mi mamá era ya violenta, Ujú, insisto, nos educaba de forma violenta a mí y a mi hermano, y empieza a gritarle. ¿Y a usted qué le importa entonces cómo educo a mi hijo? Y bla, 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 se hace un alboroto. Para esto, los dueños de esa tienda pues conocían a mi mamá de muchos años y se llevaban muy bien, incluso mi mamá terminó trabajando para ellos y bueno, todo un tema. Pero pues yo era un niño. Entonces, pasa el tiempo y resulta que mi mamá, o sea, esta enfermedad surge a raíz de mi mamá. Mi mamá era la típica de tocaba a alguien en la puerta y mi mamá, "Shh, dile que no estoy, dile que no estoy". Y pues ahí va el inocente de Jesús. Dice mi mamá que no está. Ay, ¿cómo eres ujú, pendejo? Te estoy diciendo. Y bueno, me regañaba. Y pues aprendí a decir mentiras desde ahí, ¿sí? A mentiras piadosas, a mentiras pequeñas. Dile a tu maestro ujú. que no alcanzaste a hacer la tarea porque pasó esto. Entonces empecé a escuchar a mi mamá. De repente hablaba con mi papá y también le decía mentiras a mi papá. Y yo pues crecí con este ejemplo. En la escuela, cuando me robaban algo, por ejemplo, como yo no quería que mi mamá me golpeara, pues yo ya sabía decir mentiras y empezaba a decir mentiras. No, no, es que se me cayó y lo dejé allá ¿sí me explico? Empecé a decir pequeñas mentiras que poco a poco se hicieron una gran bola de nieve. Si tú me preguntas cómo me sentía, pues me sentía en ese momento con mucho miedo, porque al final decir mentiras se te acelera el corazón, tu mente empieza con un montón de ideas, te empiezas a acelerar. Ahí comenzó mi ansiedad, por ejemplo. La verdad es que era un infierno, ¿sí? A pesar de que las mentiras me ayudaban en cierto modo a evitar una golpiza, pues emocionalmente, físicamente no era nada agradable, Marta. Y te decía que al principio sí había culpa, al principio sí había este temor, sí había esta inseguridad, esta adrenalina negativa, pero después, aquí es lo sabroso de esta enfermedad, de esta adicción, después lo Ujú, disfrutaba. Al principio, te digo, había culpa porque lo desconocía. Empecé robando un dulce y después se volvió algo adictivo, algo que me provocaba ujú, adrenalina, que me daba emoción, que se volvía ujú, tan fácil, o sea, de verdad era tan fácil robar que de repente ya traía en ese entonces un PSP, un MP3, traía unos audífonos, ya traía otro celular y otro celular. O sea, se desarrolla a nivel mental una capacidad extraordinaria de pensamiento, de resolución. Yo me adelantaba a los hechos. O sea, seguramente va a buscar aquí, va a pasar esto, entonces lo voy a esconder de esta manera, lo voy a poner en silencio, le voy a quitar el chip, lo voy a apagar. Era una revolución constante en la mente y eso despertaba en sí, mí una capacidad mental mucho más acelerada que el resto. En vez de estar poniendo atención en las clases, por ejemplo, yo estaba pensando en qué me voy a robar hoy de la cafetería. Ay, como que se me antoja un lonche de pierna. Fíjate bien, mi mamá me ponía lonche, sin embargo yo tiraba el lonche en el bote de la basura y por ponerles un caso, sí señora, me va a dar, me esperaba que no hubiera nadie, me va a dar aquel jugo que está allá, ese de manzana, por favor, el que estaba más lejos, yo sabía que no había cámaras y en el momento en el que la persona se iba para allá, pues yo ya me estaba robando que un dulce, que unas papitas, lo que tenía a la mano, ya venía la señora, ah, ¿cuánto va a ser? No, pues 12 pesos. Ah, claro que sí. Y le pagaba los 12 pesos, pero yo me iba con 50 en las bolsas, ¿sí? ¿Por qué? ujú, Porque era muy sencillo. Obviamente robaba de una forma en la que no se notara tanto. No es como que me robara 3 chocolates del mismo. Me robaba un chocolate, una paleta, ¿sí me explico? Para que no se sí, de notara. Ajá. ujú, Yo sentía placer, al principio sentía placer y no me importaba el dolor, el sufrimiento, ni la culpa. O sea, mientras yo tuviera ese placer, no me importaban los demás. Me volví egoísta, me volví solitario, me volví una persona aislada y eso es lo que empezó a provocar consecuencias. Algunas de las ujú, características, por ejemplo, de una persona mitómana es un baja autoestima, es miedo al rechazo, es esa necesidad de atención, de ser aceptado, como tú lo decías al principio. Había mucho estrés, había muchos traumas,
A la edad de 19 años, em, tengo una experiencia física con el corazón. Resulta que yo nací con un soplo en el corazón, empezaba a sentir que no podía respirar, como si mi corazón se inflara tanto que el aire no entraba. Entonces me dijeron que es porque nací con un soplo en el corazón y como que se había Ujú. reactivado, por así decirlo. De tanto estrés, tanta presión, me llevan al médico, pues me dice el doctor, oiga muchacho, pues tienes la presión arterial de un señor de 75 años. ¿Qué onda contigo? ¿Por qué? Ay, caramba. O sea, me dice, sí, al Ujú. ritmo al que vas, te vas a morir. Te quedan 2 años de vida. Voy. Ahí es. Ay, Ahí es donde explota la bomba. como que fue un aviso de Dios de decir, hey, te estás equivocando. O sea, como pon atención. O sea, como eso, como que lo que detonó la conciencia en ti de que lo que estabas haciendo no estaba bien, ¿verdad? Así es. Humanamente Ujú. pasa esta situación médica y por primera vez el doctor me dice, oye, tienes estrés, tienes hipertensión y probablemente te pueda dar un paro cardíaco. Ujú. Esto que te está pasando no es normal, no es natural. Necesitas aprender a vivir relajado. Yo vivía al punto que si yo veía a una Ujú. persona así recargada en un árbol, sin hacer nada, para mí eso me estresaba. O O sea, sea, para te mí eso, enojaba. sí, sí, era un conflicto, era, ¿cómo es posible que puedas estar sin preocupaciones, sin pensar, o sea, me causaba conflicto, porque me daba Furia, coraje, me daba envidia. Ajá. furia. Ujú. ¿Mande? Sí, sí, sí. Entonces, el ver yo eso en otras personas, me estresaba más, me enojaba más y me volvía a poner mal. Ok, pasa esto a situación médica y después, em, más o menos a esa misma edad, voy por primera vez a un encuentro de jóvenes. Para esto, no te mencioné a Dios porque yo no conocía a Dios más que muy poquito. O sea, mi familia no era de ir a misa, no era de rezar el rosario, no era de confesarnos. Sí terminé la primera comunión, pero pues a duras penas. Mi hermano ni la primera comunión hizo, por ejemplo. Pues era una situación donde lo más cercano a Dios era la oración de Angelito de mi guarda. No sabía nada de Dios, ¿sí? Ujú. Entonces, mm, cuando paso por este proceso, lo que hago es, voy al encuentro y me muestran a un Jesús, a un Jesucristo, a una forma de ver a Dios vivo en el hermano. Aquí en este lugar es donde por primera vez uno de ellos, un servidor, porque era un retiro de puros hombres, me toca el hombro y me pregunta, hermano, ¿qué te hace falta? Me dijo hermano a mí, se lo acabo de conocer, o sea, ¿cómo que hermano? Y me Ujú. tocó con mucho, mucho amor, con mucho respeto. ¿Qué me hace Mucha falta? calidez. Ajá. Me hice esta pregunta a un nivel tan profundo que no era el Ujú. qué te hace falta de dinero, qué te hace falta material, sino qué te hace falta a nivel interno, emocional, Mm. a un nivel espiritual. Y me di cuenta mi carencia de amor, mi carencia de afecto, mi carencia de Ujú. aceptación. Y me dicen, oye, ¿sabías que hay una persona que dio la vida por ti, que pagó con su sangre? ¿Cómo? Sí, sí, Guau. ¿ves a ese cuerpo que está en la cruz? Sí, él murió por ti, sin siquiera conocerte. Ujú. ¿Cómo alguien sería capaz de hacer eso? Es imposible. Sí, él murió por ti, él dio su vida por ti. Me presentaron a ese Jesús que sacrificó todo por mí. Y es la primera vez que yo empiezo a darme cuenta que no todo el mundo es malo, que no todo el mundo es egoísta, que no todo el mundo es violento, porque, pues bueno, Irónico. me salté muchas escenas, pero sufrí bullying toda mi vida. O sea, desde el kinder hasta la preparatoria sufrí bullying. Sufrí rechazo, sufrí burlas, sufrí críticas, sufrí abandono, sufrí muchas cosas. Entonces, mm,
por primera vez alguien me dice hermano, alguien me hace sentir bien, alguien me habla de un Dios de amor. Los compañeros que son servidores me abrazaban, jugaban conmigo, bromeaban, pero de una forma muy, muy romántica, muy amorosa, muy, muy Muy sana. auténtica. Entonces me doy cuenta que no todo el mundo era como yo pensé, que no todas las familias eran como la mía, que no todos tenían el mismo pasado turbio que yo tuve. También me salté otro episodio donde a los 15 años, víctima de muchas cosas, intenté quitarme la vida, eh, pensaba ya, tenía pensamientos suicidas. Entonces, en ese momento alguien me jala a los 15 años porque yo me quería tirar desde un tercer piso, me quería aventar y sentí que algo me jaló, no había nada, eran como las 4 de la mañana, todo el mundo dormía, pero desde ahí yo sentí la presencia, una presencia que me dijo, todavía no es tu momento. Lo conozco a Dios en este encuentro y a tal punto me enamoré de él que les dije, yo quiero ser uno de ustedes, yo quiero ser un servidor. Wow. Y me comprometí ahí con Dios y le dije, yo quiero ser un siervo tuyo, yo quiero rescatar vidas jóvenes, adolescentes que han sufrido como yo. Y ya pues en ese encuentro, ay, qué bonito, cómo pasar de ser víctima, de ser de las circunstancias, de ser un protagonista, pero eso fue porque tú lo decidiste. Chicos, esto es una pauta de decir, todo se puede lograr, se puede quitar los traumas de mitomanía, cleptomanía, todo lo puede sanar el Dios, pero ustedes lo tienen que decidir. ¿Me parece si vamos a un corte y regresamos con esto? Consorcio Forsetti. Somos un grupo de abogados, psicólogos y ciudadanos comprometidos con tu bienestar. Te ofrecemos servicios jurídicos, como representación y asesoría clara y precisa en diversas áreas del derecho como son, el familiar, civil, laboral, electoral y más. De igual forma, encontrarás servicio psicológico presencial y en línea como la psicoterapia personal, en pareja, tanatología entre otros apoyos. ¿Buscas una solución a tus problemas? Nosotros te ayudamos. Escanea el código QR para contactarnos o mediante mensaje al 55 77 99 67 79. Tu bienestar es primero. Anúnciate con nosotros y haz crecer tu marca. Estamos en todas las redes sociales con más de 15 programas de televisión digital. Aparece en nuestro sitio web www.newsmxtv.com.mx, además, en Facebook, Instagram, TikTok, X y YouTube. Te ofrecemos comerciales, menciones, banners, cintillos, entrevistas y mucho más. Un mundo de oportunidades te esperan, no lo dejes pasar. Síguenos contando, Jesús, de esa conversión tan bonita, de ese paso que diste, de ser una víctima a ser un protagonista de tu vida. Aprendí a hacerme responsable y empezó por confrontaciones. Aquí es donde conozco a este Dios, pero ojo con lo que voy a decir. Conozco a Dios, tengo este encuentro, pero yo seguía igual. Seguía diciendo mentiras, seguía robando. Bajé el nivel, lo hice en menor medida, pero el efecto que me duró, es que dicen que cuando vives un encuentro espiritual o cuando vives una experiencia muy bonita, se le llama la nube rosa porque solamente estás en esa nube rosa cierto tiempo. Pues yo duré así sin robar y sin mentir a lo mejor un mes, 2 meses y volví a ser la misma persona. Volví a hacer lo mismo, volví a mentir, a manipular, a controlar las situaciones. Insisto, bajó la medida, bajó el estrés, bajó pues las preocupaciones y demás, pero lo seguía haciendo. ¿Por qué? Porque esa era mi personalidad. Yo ya era adicto a esto. Y esto es muy importante para las personas que me escuchan. No crean que por haber tenido un encuentro espiritual mi vida se transformó súper wow y ya. No. Quisiera que hubiera sido así, pero no es así. Es un proceso muy largo, ¿sí? Fueron muchos, muchos años de cambio, bueno.
Por eso es tan difícil cuando una persona está en una adicción. Hoy por hoy soy consejero en adicciones precisamente porque sé lo difícil que es dejar una adicción. Llámese tabaco, llámese drogas, llámese fármacos, etcétera. No, no, no. En este caso, vivo mi encuentro, salgo 2 meses y vuelvo a caer en casi lo mismo. Vuelvo a mentir, vuelvo a chantajear, vuelvo a manipular. Después de eso, me invitan a una experiencia de cuarto y quinto paso. Una experiencia de cuarto y quinto paso es muy similar a un grupo de alcohólicos anónimos o AA, porque manejan un estilo de terapia muy fuerte, muy confrontativa. Ellos llaman el libro azul, se le llama al libro de los 12 pasos, ¿sí? Pues bueno, me invitan a mí al cuarto y quinto paso, que es parte de un proceso de un tipo de retiro. Para esto pasaron algunos años desde mi encuentro para poder ir a este lugar, ¿sí? Como ven, pues no me morí a los 19. El doctor me dijo, te quedan 2 años, no morí, sigo aquí. Sin embargo, pues seguí pagando muchas consecuencias. Más o menos como a los 19, 20 años, me invitaron a este lugar, un tío que hoy es mi padrino, yo trabajaba con él, y me insistió muchas veces, oye, mira, vale la pena, ¿por qué no te das la oportunidad? Era muy caro, era muy costoso. En ese entonces creo que cobraban 800 pesos la entrada. Y para mí 800 pesos era mucho, porque estaba estudiando, trabajando y ayudando a mi familia, y aparte andaba con una novia. Entonces no me alcanzaba. No, pues es que no puedo, mira, estoy apoyando a mis papás. Total que le di largas por mucho tiempo, a mi novia en ese entonces tampoco le parecía, y llega un momento donde llega él un día a la oficina, él es contador, yo era su auxiliar contable, y ojo con la pregunta que me hace, porque esto es lo que transformó mi vida radical también. Llega un día a la oficina, yo estaba en la computadora trabajando, de repente se me queda viendo y me hace una pregunta, de la nada. Sobrino, ¿eres feliz? Y fue todo. Ay, ¿Cómo? ¿A qué viene tu pregunta? ¿O por qué? Pues, ¿qué pasa, tío? Solo respóndeme. ¿Eres feliz? Uy, ¿qué pregunta? Pues sí, tengo novia, estoy trabajando, estoy estudiando, tengo mi familia completa, estoy bien. Pues claro que soy feliz. Dice, no, 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 no. Dice, mi pregunta no es qué tienes, mi pregunta es si eres feliz, si vives feliz, si te sientes feliz. No se trata de lo que tengas o no tengas, de lo que te sobre o de lo que te falte. Uf. Me dice, no me respondas, vete a tu casa y mírate frente a un espejo, pero a los ojos, no hables. Ah, caray. Me dejó con la espinita, quieras que no. Pues me fui a mi casa terminando de trabajar ese día y le fui dando vueltas. ¿Por qué me habrá preguntado eso? Pues, ¿qué onda con él? ¿Qué onda? Llego a mi casa, me encierro en el baño y empiezo a mirarme. ¿Soy feliz? Pues sí, ¿no? O sea, pues tengo novia, tengo trabajo. Y empecé, no sé cómo pasó ese momento que tuve una confrontación conmigo mismo. Por primera vez hablé conmigo mismo sin creer que estaba loco. En mis ojos yo podía verme y decía, a ver, es que espérate. Era como tener un diálogo y empecé a decirme, tu novia, no eres feliz, tienes 4 años con ella sufriendo, batallando, te manipula, te miente, ya te amenazó que si la dejas se va a matar, es celosa, es tóxica. Novia, ¿a eso le llamas novia? ¿A eso le llamas amor? Tu familia es disfuncional, tu mamá en un lado, tu papá en otro, tu hermano en otro, llegas a tu casa y nada más te dicen, ¿cómo te fue? Bien, y se acabó la conversación. No hay plática, no hay interacción. Eso no es una familia, eso no es un hogar. En tu trabajo te quedas dormido, te haces tonto, te pones a ver películas y cuando va llegando tu tío, ya según tú te pones a trabajar, te robaste dinero y empecé así, ¿no? A confrontarme.
¿Estás estudiando? Ni atención Ujú. pones a las clases. Estás más preocupado de cómo vas a pagar que de lo que estás aprendiendo. Ni siquiera disfrutas estar ahí. Tus compañeros te caen gordos. ¿Por qué? Porque te aíslas tú, porque nunca traes dinero, porque siempre te invitan a todos lados y dices, no tengo, no tengo, no tengo. Oye, y empecé a confrontarme de una manera como nunca lo había hecho nadie. Pues me doy cuenta ahí que no era feliz. Llego al día siguiente y le digo a mi tío, no, no soy feliz, tío. La verdad no soy feliz. Creo ser feliz y pienso que tengo lo suficiente para ser feliz, pero no soy feliz, no vivo feliz, vivo estresado, vivo enojado, vivo agobiado. Y me vuelve a decir, sobrino, el próximo viernes va a haber la experiencia de cuarto y quinto paso. Tú decides. Pero no tengo dinero. Y dice, tú decides, busca la forma. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por cambiar tu vida? Que cambiara toda tu vida. ¿No pagarías 800 pesos? Wow. No, pues me quedé así. Llego con mi tío al día siguiente y le digo, voy a ir. Diles que sí voy. Sobrino, va, muy bien. Se llega el día. Ojo, nada más pude juntar, creo que 400 pesos o 300, no recuerdo. Junté muy poco. Voy al lugar y ya estando ahí, porque mi tío me dijo, tú ve y déjalo en manos de Dios. Si es que confías en Dios, Dios te lo va a resolver. Estando ya ahí, oye, son 800 pesos. Yo saqué lo que traía y llega mi tío y saca uno de 500. Yo te lo iba a pagar, pero estaba viendo qué tan dispuesto estabas tú a pagar un precio, porque es tu vida. En este lugar me conozco y conozco a Dios porque ese era mi objetivo. Yo llegué a este lugar diciendo, yo vengo a conocerte a ti y vengo a conocerme a mí. Es un lugar donde no te tratan bonito, no te hablan bonito, no te la pasas comiendo ni riendo. No, todo lo contrario. Sin embargo, era lo que yo anhelaba y necesitaba en el fondo de mi corazón, que no me vieran con lástima ni con tristeza, sino que por primera vez alguien me dijera mis verdades de una manera en la que me hiciera ver mi realidad. Me confrontaron a mi realidad y fue algo sorprendente. Aquí es donde literalmente tengo un despertar espiritual. Conocí a Dios, pero aquí tuve mi despertar espiritual, donde se me abrió la conciencia, se me dio una misión de vida y a partir de ese momento transformé por completo mi vida, mi forma de ser, mi personalidad. No volví a robar. No digo que no he mentido, porque a lo mejor sí he mentido, ya han sido muchos años, como 12 años, pero mi vida cambió, totalmente cambió. Ok, a ver, bueno, si yo hubiera conocido que había terapia psicológica, que había coaching, que había grupos y herramientas que te pueden ayudar a salir adelante, lo hubiera tomado, pero yo no lo sabía. Lo que yo podría decirles es acércate a un profesional. No es lo mismo platicar con un amigo, con tu mamá, con tu hermano, con un vecino y que te den un consejo, a que un profesional, a que una persona experta, a que una persona que conoce del tema te hable y te dé las herramientas. Porque no te resuelven la vida, pero te dicen cómo. Te dan el cómo sí. Y tú decides qué haces con eso. Entonces, acérquense a un profesional. Yo me certifiqué, insisto, estoy estudiando psicología porque quiero culminar esta etapa de mi vida, pero además estoy certificado como consejero en adicciones, como impartidor de cursos, como coach de vida, como conferencista internacional, precisamente porque quiero llevar este mensaje. Acércate a la gente que sabe, a la gente que conoce. No es lo mismo un mensaje de un consejo que una herramienta profesional que sí te va a servir, ¿sí? En este lugar, desafortunadamente en estas experiencias tampoco son profesionales, pero te ayuda. En los encuentros tampoco son profesionales, pero te ayuda. Entonces, acércate sí a un sacerdote, pero también acércate a un psicólogo. Acércate a un guía espiritual, pero también acércate a un psiquiatra. O sea, acércate, en este caso conmigo, que soy coach, que soy consejero en adicciones. Si tienes problemas o conoces de alguien que tenga problemas de adicciones, con gusto te puedo orientar, te puedo apoyar porque ya conozco, ya lo he vivido, lo he experimentado. Y eso es lo que yo podría decirles, que no te dé vergüenza, que no te dé miedo, es que qué van a decir, es que qué van a pensar, pues si no estoy loco,
pues no es que estés loco, sin embargo, mira tu vida, observa tu realidad. ¿Cuáles son tus resultados? Esas son las preguntas Sí. correctas. No tengan miedo a acercarse a profesionales de la salud y a la ayuda espiritual, pues claro que ayuda mucho, bastante, pero Dios te pone la puerta, pero tú decides si la giras, ¿no? O sea, la decisión es tuya y chicos, no echen en saco roto el cambio de su vida. Todo mundo tenemos una segunda oportunidad, pero hay que buscarla. No hay que esperar a que llegue solita.